Nosotros estamos en un colegio municipal de Maipú, uno de los 28 colegios que está tomando nuestras pruebas de valor agregado. Y estamos en el primer día de aplicación. Hoy día toman la prueba los alumnos de tercero básico y mañana toman la prueba los alumnos de séptimo básico y primero medio. Valor agregado C consiste en un sistema de evaluación absolutamente innovador porque tiene la característica de cuantificar cuál es el valor agregado que tienen tanto colegios como profesores sobre el aprendizaje de los estudiantes. Mira, en el país tenemos un sistema de medición en cuarto básico, en octavo básico y en segundo medio, que es el CIMSE. Sin embargo, nosotros queremos saber cuánto avanzamos año a año. De esa forma, rápidamente hacer los reforzamientos de aprendizaje en cada uno de los colegios o en cada uno de los niveles. Aplicamos pruebas escolares en lenguaje y matemáticas 3 veces al año y además en conjunto levantamos información de todo el contexto socioeconómico, cultural y escolar de los estudiantes. Con esta información podemos aplicar modelos matemáticos estadísticos para obtener estos indicadores de valor agregado que le sirven a la gestión pedagógica en los colegios. Hemos tenido una acogida muy buena de parte de las municipalidades donde estamos trabajando, que es actualmente La Florida, Maipú, San Joaquín y Conchalí. Hicimos el año pasado una prueba en 3 colegios y el año pasado tomamos la decisión de masificarlo y hacerlo en todos nuestros terceros básicos, en todos nuestros séptimos y en todos nuestros primeros medios. La educación tiene una idea generalizada bastante errónea que dice que no es mucho lo que pueden hacer con alumnos de contextos vulnerables. Nosotros hemos visto en nuestra experiencia que profesores con muy buen valor agregado hacen esa diferencia. Pueden lograr suplir los déficits educacionales que se producen por pertenecer a familias de un contexto socioeconómico más bajo. Y no solo suplirlos, sino que duplicarlos. O sea, un profesor es absolutamente importante, hay que volver a valorarlo y el trabajo de ellos importa.